Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Arsenal acaba de caer en los cuartos de final de la UEFA Champions League. De esta manera no se pudo meter al selecto grupo de los 4 mejores clubes del continente. Y huele a que se quedará sin nada en esta campaña una vez más. En la Premier perdió el liderato la semana pasada a falta de 6 jornadas y en las copas nacionales ya está eliminado. Sin duda, estas son pésimas noticias para el proyecto de Mikel Arteta, que ya lleva 4 años y medio y 670 millones de euros gastados en fichajes. En este video te invito para que me acompañes a ver cómo han sido las últimas 5 temporadas de los Gunners, donde de a poco han levantado el juego y el ánimo, pero infortunadamente para ellos los grandes títulos siguen sin conseguirse y cargan con una gran presión, entendiendo que son la segunda plantilla más cara del momento. A continuación veamos las decisiones de la dirigencia, las bajas que han tenido, los fichajes que han hecho y el rendimiento que ha tenido el equipo en el último tiempo. Factores que nos ayudarán a evaluar de una forma acertada el presente del equipo, donde aún queda el máximo objetivo alcanzable, que es ganar la Premier League, aunque ya sin la primera opción. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para tus próximas apuestas te recomiendo que lo hagas en el mejor sitio, 1xBet, donde podrás pasar un buen rato apostando por tus equipos favoritos. En este momento en pantalla les indico paso a paso de cómo hacer el registro de forma sencilla. Eligen su país, colocan mi código promocional FUTMAS, colocan su correo electrónico para que les llegue usuario y contraseña, y lo mejor es que en su primer depósito obtendrán un bono de regalo de hasta $100. La Premier, la Champions, la Libertadores, la liga de tu país u otros deportes están disponibles para que apuestes según tus predicciones. Recuerda apostar responsablemente y gana con 1xBet. Abajo en el comentario fijado te dejo un enlace de registro o también puedes usar este código QR que aparece en pantalla. Recuerda el código de la promoción FUTMAS. El 28 de noviembre del 2019, Unai Emery fue despedido de su cargo como entrenador del Arsenal. Su arribo a Londres se había producido en verano del 2018 tras la salida de Wenger. En esa primera campaña, el juego del equipo mostraba mejoría con respecto al proceso anterior. En esa temporada lograron finalizar en quinto lugar de la Premier, faltándoles un solo punto para ingresar al top 4. Y adicional, disputaron la final de la Europa League, que infortunadamente para ellos la perdieron frente a Chelsea por 4-1. Ese nuevo proceso del entrenador vasco fue respetado por la directiva para continuar en la siguiente campaña 2019-2020 y pusieron a su disposición 160 millones de euros, con los que el entrenador español fichó principalmente a 3 jugadores. El lateral izquierdo escocés de 22 años Kieran Tierney compraba al Celtic en 27 millones. El defensa central francés de 18 años William Saliba compraba al Saint-Étienne en 30 millones. Y la principal compra fue la del extremo derecho marfileño de 24 años Nicolas Pepe, compraba al Lille en 80 millones. En esa temporada el equipo formaba de la siguiente manera: en la portería con Leno, defensas centrales Papastathopoulos y David Luiz, laterales Maitland y Kolasinac, de interiores Xhaka y Torreira, mediocentro ofensivo Mesut Özil, extremos Aubameyang y Pepe y como centrodelantero Lacazette. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Copa de la Liga los eliminó Liverpool en la cuarta ronda a penaltis después de un sorprendente 5-5. En la Premier League, los Gunners tuvieron un inicio nefasto. En la fecha 13 marchaban octavos con apenas 18 puntos, estando a 8 del top 4 y a 19 del líder Liverpool. Esta situación hizo prender las alarmas de la directiva. Era evidente que el equipo le costaría entrar al top 4 y decidieron quitarle el respaldo a Unai Emery. En su reemplazo nombraron como interino al sueco Freddy Ljungberg, quien permaneció un mes en el cargo hasta el arribo de Mikel Arteta a finales de diciembre. El ex capitán e ídolo del club, que hasta ese momento se desempeñaba como asistente de Guardiola en el Manchester City. De esa manera, Arteta asumió el cargo de entrenador con el equipo en la complicada octava posición, pero vivo en la FA Cup, clasificado a tercera ronda, y en la Europa League, clasificado a los 16avos de final, trabajo que por lo menos Emery dejó hecho. En la Europa League a los Gunners les tocó enfrentar al Olympiacos, empatando con un global de 2 goles definido a favor del equipo griego por la regla del gol visitante. Y en la FA Cup, Arteta supo llevar al equipo a levantar el trofeo, eliminando 4 rivales antes de la semifinal, donde enfrentaron y eliminaron al City 2-0 y la final se la ganaron a Chelsea 2-1. En la Premier League, Arteta no pudo superar la octava posición dejada por Emery, quedando con 56 puntos a 10 del top 4. En verano del 2020, las directivas y la hinchada estaban contentos con Arteta.
el pasado del entrenador en el equipo, y evidentemente la FA Cup ganada en la campaña anterior, con eliminación incluida del Manchester City, auguraban buenos tiempos y daban para pensar que Arteta podía ser capaz de levantar el equipo y regresarlo al protagonismo perdido en los últimos 15 años. En ese mercado de fichajes, la directiva le puso a disposición 86 millones de euros, con los que el entrenador español fichó principalmente dos jugadores. El defensa central brasileño de 22 años Gabriel Magalhães, comprado al Lille en 26 millones, y el pívot ganés de 27 años Thomas Partey, comprado al Atlético de Madrid en 50 millones. En el mercado de invierno, a mitad de temporada, trajeron a préstamo a Martin Odegaard proveniente del Real Madrid. Las bajas más importantes fueron la del portero suplente, el argentino Dibu Martínez, vendido al Aston Villa en 17 millones de euros, el alemán Mustafi, que se marchó libre al Schalke, el pívot Lucas Torreira, que se fue a préstamo al Atlético de Madrid, y el lateral Kolasinac, que se marchó a préstamo al Schalke. Y la principal baja fue la de Mesut Özil, que se marchó como agente libre al Fenerbahce. En esa temporada, el equipo formaba de la siguiente manera: en portería con Leno, defensas centrales Mari y Holding, laterales Bellerín y Tierney, de pívot Partey, interiores Odegaard y Rowe, extremos Saka y Pepe y como centrodelantero Pierre-Emerick Aubameyang. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. Iniciando la temporada, le ganaron la Community Shield al Liverpool, derrotándolo a penaltis después de un empate a un gol. En la Copa de la Liga Inglesa avanzaron hasta los cuartos de final, donde el City los eliminó con un marcador de 1-4. En la FA Cup no pudieron defender el título, cayendo en cuarta ronda frente al Southampton, que les ganó con un marcador de 1-0. En la Europa League avanzaron hasta las semifinales, donde cayeron frente al Villarreal con un global de 2-1. Y en la Premier League no pudieron dar el salto de calidad que estaba esperando hinchada y directiva. Se finalizó de nuevo en octavo lugar a 6 puntos del top 4. En verano del 2021, la directiva decidió apoyar a Arteta. Si bien el objetivo principal de finalizar en el top 4 de la Premier no se consiguió, era evidente la evolución futbolística del equipo, donde se le veía un mayor dominio en los partidos, donde siempre tenían vocación al ataque, salvo algunas excepciones, como por ejemplo los encuentros versus Liverpool o versus City, los dos equipos con mayor proceso en ese momento en la Premier. Para ese mercado, la directiva puso a disposición de Arteta la suma de 167 millones de euros para fichar. Los tres principales fichajes de esa campaña fueron la del portero inglés de 23 años Aaron Ramsdale, comprado al Sheffield en 28 millones, el pago del mediocentro ofensivo noruego de 22 años Martin Odegaard al Real Madrid en 35 millones, y la principal fue la del lateral derecho inglés de 23 años Ben White, comprado al Brighton en 59 millones. En el tema de bajas, las tres principales fueron la del centrodelantero Pierre-Emerick Aubameyang, que llegó como agente libre al Barcelona, el defensa central David Luiz, que se marchó también libre al Flamengo, y la del lateral español Héctor Bellerín, que se fue al Real Betis. En esa campaña, el equipo formaba de la siguiente manera: en portería con Ramsdale, defensas centrales White y Magalhães, laterales Suárez y Tierney, de pívot Xhaka y Partey, mediocentro ofensivo Odegaard, extremos Saka y Martinelli y como centrodelantero Lacazette. El rendimiento del equipo en esa temporada fue el siguiente: en la Copa de la Liga avanzaron hasta las semis, donde fueron derrotados por Liverpool con un resultado global de 2-0. En la FA Cup avanzaron hasta la tempranera tercera ronda, donde cayeron frente al Nottingham Forest por 1-0. En la Premier League estuvieron a punto de ingresar al top 4, finalizando a tan solo 2 puntos del cuarto Tottenham. En verano del 2022, la hinchada, la directiva y el dueño del club Stan Kroenke decidieron respaldar a Mikel Arteta. Si bien por el momento el entrenador español no había cumplido el objetivo mínimo de por lo menos ingresar al top 4 de la Premier League, el juego del equipo y la actitud ofensiva partido a partido hacían pensar que los resultados estaban cerca. Recordemos que el dueño del club londinense, Stan Kroenke, logró el control total del Arsenal en agosto del 2018, donde adquirió el último 30% de las acciones del club, propiedad del ruso Alisher Usmanov. A su vez, Kroenke es dueño también de varias entidades deportivas como Los Ángeles Rams de la NFL, los Denver Nuggets de la NBA y los Colorado Rapids de la MLS. Situación donde se puede deducir de la experiencia del magnate estadounidense en la industria del deporte.
por lo que seguramente tuvo el suficiente criterio a la hora de respaldar a Mikel Arteta. En ese mercado de fichajes, el magnate puso a disposición de Arteta otros 186 millones de euros, con lo que el entrenador español fichó principalmente los siguientes jugadores. El pívot ítalo-brasileño de 31 años Jorginho comprado a Chelsea en 11 millones. El extremo izquierdo belga de 28 años Leandro Trossard comprado al Brighton en 24 millones. El mediocentro ofensivo portugués de 22 años Fabio Vieira comprado al Oporto en 35 millones. El lateral izquierdo ucraniano de 25 años Oleksandr Zinchenko comprado al Manchester City en 35 millones. Y la contratación más cara fue la del centrodelantero brasileño de 25 años Gabriel Jesús comprado al City en 52 millones de euros. Las bajas más importantes de ese mercado fueron la del defensa central Pablo Mari, que se marchó a préstamo al Monza, el extremo derecho Nicolás Pepe, que se marchó a préstamo al Niza, y como agente libre se fue Alexandre Lacazette al Lyon. En esa campaña el equipo formó de la siguiente manera: en portería con Ramsdale, defensas centrales Holding y Magalhaes, laterales White y Zinchenko, de pivot Partey, de interiores Xhaka y Odegaard, extremos Saka y Martinelli y de centrodelantero Gabriel Jesús. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Copa de la Liga Inglesa fueron eliminados por el Brighton con un marcador de 1-3 en la tempranera tercera ronda. En la FA Cup apenas avanzaron hasta la cuarta ronda, donde los eliminó el que sería el campeón de esa versión, Manchester City, con un marcador de 1-0. En la Europa League avanzaron hasta los octavos de final, donde fueron eliminados por el Sporting de Lisboa a penaltis, después de un global de 3-3. Y en la Premier League hubo un sabor agridulce. Por un lado, por fin se conseguía el objetivo de finalizar en el top 4 y el cupo a la UEFA Champions League, pero por otro lado se dilapidó una inmensa opción de ser campeones. En la mayor parte del campeonato los Gunners fueron los líderes y hasta la fecha 29, faltando 9 partidos para el final, le sacaban 5 puntos al segundo Manchester City. Sin embargo, en la fecha 30 empataron en Anfield frente al Liverpool y el City ganó su partido ante el Southampton 1-4. Y en adelante los de propiedad emiratí siguieron recortando puntos hasta que en la fecha 33 le arrebataron el liderato al Arsenal. Ambos equipos se enfrentaron el 26 de abril del 2023 y el City ganó 4-1. Es decir, los Gunners perdieron la Premier League a tan solo 5 fechas de culminar el torneo. En verano del 2023, el proyecto de Mikel Arteta recibió un gran espaldarazo por parte del dueño del club y de la directiva. Cabalgar la mayoría del torneo en el primer lugar y estar cerca de arrebatarle el título al Manchester City demostraba que los de Guardiola no eran inalcanzables y que por fin Arsenal volvía a ser gran candidato a ganar el torneo en la siguiente campaña. Además, regresando a la Champions League después de 7 largos años de ausencia. A su disposición, Arteta tuvo 235 millones de euros para que reforzara la plantilla a su antojo y definitivamente convirtiera el equipo en gran candidato a todo lo que jugara. Ese dinero el entrenador español se lo gastó en 3 jugadores. En el mediocentro ofensivo Kai Havertz compraba a Chelsea en 75 millones de euros. El pívot Declan Rice compraba al West Ham en 117 millones. Y el defensa central neerlandés de 22 años Justin Timber compraba al Ajax en 40 millones de euros. Fichaje que infortunadamente para el club no salió como se esperaba, ya que iniciando la temporada tuvo una grave lesión que lo apartó 6 meses de las canchas. En esta campaña el equipo forma de la siguiente manera: en portería Raya, centrales Magalhaes y Saliba, laterales White y Zinchenko, pivot Rice, interiores Odegaard y Jorginho, extremos Saka y Martinelli y como centrodelantero Kai Havertz. El rendimiento de Arsenal hasta el momento es el siguiente. En la Copa de la Liga Inglesa les eliminó en octavos de final el West Ham con un marcador de 3-1. En la FA Cup les eliminó Liverpool en tercera ronda con un marcador de 0-2 y en la Champions League, como lo acabamos de ver, fue eliminado en cuartos de final por el Bayern Múnich. En Londres empataron a 2 goles y en Baviera fueron incapaces de poner la balanza a su favor. En conclusión, este proyecto de Arteta hay que evaluarlo en 2 frentes. El frente positivo es el del juego, donde claramente el equipo ha tenido una evolución importante. La mayoría de partidos los domina y su fútbol es propositivo, poca especulación y siempre tratan de ir al frente. Sin embargo, en el apartado de resultados, este proyecto sigue sin cuajar. Solo se han ganado una FA Cup y una Community Shield que consiguieron al principio de la era Arteta. Títulos conseguidos más por suerte de principiantes, como se diría, que por el juego del equipo en ese momento.
Arsenal volvió a ser un equipo protagonista en Inglaterra, pero mientras no gane la Premier League, no estará de regreso a la altura de su historia. Arteta ya no tiene ningún tipo de excusas para esta campaña. Ya lleva 4 temporadas al frente del equipo y ha tenido mucho más presupuesto que Klopp y Guardiola, como lo veremos a continuación. Si vemos los gastos menos los ingresos en fichajes que han tenido Arsenal, Liverpool y el City, en las últimas 4 temporadas que ha estado Arteta, tenemos que el balance del City ha sido mejor con 277 millones gastados. El segundo es el del Liverpool con 297 millones y el peor balance es el del Arsenal, que se ha gastado 532 millones. Es decir, Arteta se ha gastado casi el doble de lo que se han gastado sus competidores. Prueba fundamental que las excusas se le acabaron para la vigente campaña. En la caja de comentarios dime qué piensas de este Arsenal. ¿El proyecto de Arteta quedará en promesa o por fin en mayo de este año lo veremos convertido en una realidad? Amigos, si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta y te invito para que te veas este video que aparece en pantalla. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.